En este vídeo vamos a analizar la sentencia de Mango versus Begap por el caso de los NFTs de las 5 obras de artistas españoles que se reprodujeron o se transformaron, en definitiva, que se convirtieron en NFTs y se expusieron en la inauguración de una tienda de Mango en Nueva York, que a la vez tenía 3 tipos de reproducciones de las obras. La reproducción de la obra original físicamente, reproducción digital, ¿vale? Y luego también teníamos en Decentraland y luego la creación de los NFTs, los Lazy Mint, que ahora te explicaré también. Es decir, 3 tipos de reproducción de una misma obra. Lo primero de todo, en este vídeo te voy a explicar el caso, el contexto. Es muy importante el contexto porque si no es imposible entender la solución, ¿vale? Como ves, aquí tengo la sentencia, son 13 páginas. Creo que no he hecho otro vídeo en el cual pongo la sentencia en pantalla y la analizo, ¿vale? Además vas a ver que la tengo marcada porque es muy compleja dentro de las sentencias que hay. Creo que es de las más complejas en las que me he encontrado. Va a haber recurso, por lo tanto seguiremos teniendo otra sentencia más compleja, pero es muy importante porque se habla de propiedad intelectual, se habla del sector de los NFTs, ¿vale? Y también se habla un poco del fair use, que es el uso legítimo o el uso inocuo, es decir, doctrina nueva que se empieza a utilizar en España en 2024, sentencia de enero de 2024. Es muy importante. Si como abogados o como profesionales te quieres dedicar al sector digital, al sector de los NFTs, blockchain, tema de propiedad intelectual, esta sentencia la tienes que entender. Yo me la he tenido que leer varias veces y cada vez que me la leo es como cuando te lees un libro y detectas nuevos elementos, nuevos detalles. Esto es un caso igual, ¿vale? Empezamos, lo explico, analizamos, te voy a incluir también un par de apreciaciones propias, analizamos jurídicamente el tema, es decir, cómo se ha aplicado la ley, y vamos a ir viendo qué ha resultado para que tengamos la solución que tenemos, ¿vale? Te anticipo, aquí hay un trabajo exquisito, o sea, para mí es un trabajazo por parte del juez de lo mercantil número 9 de Barcelona. Inicialmente, tengo que decir que publiqué que no estaba nada de acuerdo, pero por los motivos que te voy a explicar, creo que este caso ha perdido mucha chicha. Grandes probabilidades de haber sido un caso muy top, ¿vale? Y te explico el porqué. Inicialmente, te contextualizo, nos encontramos con que Mango va a hacer una inauguración de una tienda en Nueva York, ¿vale? Mango, la tienda de ropa, ¿vale? La marca de moda, va a inaugurar una tienda en Nueva York y lo que hace es, tenemos 5 obras que hemos adquirido en propiedad, importante, elemento muy importante, tienes que tener las obras en tu propiedad, no es que las encuentres por internet, no. Esculturas que tienen compradas, que les pertenecen a ellos, que las han comprado sus autores y han pagado, ¿vale? Y deciden, para esa inauguración, hacer un evento que tenga 3 vertientes. La física en Nueva York, ¿vale? En la tienda física, que tenga una versión también digital, que se pueda seguir en Decentraland, y luego además van a hacer NFTs, pues para digitalizar esas obras, ¿vale? Entonces, como que va a ser una inauguración en 3 niveles. ¿Por qué? Con la finalidad de que la marca pueda vender o transmitir que está adaptándose a, y esto es muy importante porque es la finalidad, el propósito, que está adaptándose a diferentes entornos, ¿vale? Y llegando a diferentes públicos a los que no llegaría, si no es, por ejemplo, en Decentraland, llegando a un perfil de público ya más virtual, más digital, luego la física, evidentemente a personas que estén en la ciudad en la inauguración, y luego una versión también más digital. Es importante, y sé que tengo una sentencia, aquí estoy seguro de que el editor hará un buen trabajo e intentaremos que sea lo más visual posible, porque aquí, si visualizas cómo fue la reproducción o la transformación que se hizo de las obras, estoy seguro de que también vas a entenderlo mucho. Entonces, este es el propósito de Mango, ¿vale? ¿Qué sucede? Que digitalizan las obras, contratan artistas que saben cómo funciona bien el tema del criptoarte, de crear NFTs, ¿vale? Digitales, de digitalizar una obra, y mintean, ¿vale? Se llama así, en lo que es digitalizar la obra para crearla en un NFT. Y van a la plataforma OpenSea, ¿vale? Otra plataforma que es un marketplace de NFTs, ¿vale? Imagínate lo que sería un eBay o un Amazon, ya más a una versión de NFTs, ¿vale? No es como las criptomonedas, pero parecido también, ¿vale? Esto para que si no lo entiendes. Entonces, se crean esos NFTs que ahora veremos también cuál ha sido el uso que han tenido. Entonces, llega el día de la inauguración, durante 11 días, si no me he equivocado, se sucede en los 3 sitios esa reproducción o ese uso de las obras. Tenemos las obras físicas expuestas, 5 obras, ¿vale? De 3 autores, 2 de ellos ya fallecidos, también algo importante,
¿vale? Y todo de ellos que está vivo, pero bueno, los fallecidos, pues al final, en este caso tienes que saber que la demanda de interponer una entidad gestora de derechos, es decir, como la SGAE, el VEGAP, pues es de los artistas plásticos. Entonces, es importante porque conforme a las leyes, las entidades gestoras, o igual, por ejemplo, las asociaciones, por ejemplo, las asociaciones como OCU o de consumo, etcétera, pueden actuar, demandar en nombre de los afectados, ¿vale? Y muchas veces, si no fuera por estas entidades, por la SGAE, por ejemplo, no habría ese poder económico o esa estructura como para reclamar, ¿vale? O como para que realmente se efectúe esta defensa de derechos, porque muchas veces el consumidor o el autor por sí mismo no tiene los medios para reclamar, ¿vale? Esto es importante porque afecta mucho. Nos encontramos con que VEGAP, ¿vale? La entidad que está gestionando los derechos, entiende que se ha cometido una infracción. Entiende que no se ha pedido autorización, ¿vale? Ni a la entidad gestora, ni a los causavientes o al autor que queda vivo para hacer este uso, esta reproducción o esta transformación. Te hablo todo el tiempo de reproducción o transformación porque esto el juez lo ha resuelto. Entonces, llegados a este punto, se dice, oye, aquí hay una infracción. Aquí no se ha pedido autorización, aquí hay un daño y perjuicio a los daños morales y también se tenía que haber pagado por esto, porque aquí hay unos fines económicos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el problema. He aterrizado el problema. Por un lado, una inauguración con fines publicitarios, de aumentar el valor de la marca, con fines de homenaje, como dice el Grupo Mango, ya lo digo, para mí, enhorabuena a los dos equipos de abogados. Sí que para mí lo que ha desplegado Mango es la estrategia, el poder, el pam, ¿sabes? Dar con la maza literalmente en la mesa que tiene una multinacional, ¿vale? Con un equipo de abogados desde Estados Unidos, luego evidentemente ejecutando también con otro equipo en España y bueno, algo que literalmente yo en la vida sé que podría hacer porque básicamente necesitas un equipo de personas para manejar tantísima documentación e investigar, sobre todo si tenemos que hablar de jurisprudencia de uso legítimo como aquí se ha realizado, ¿vale? Entonces, chapó, porque si después de ver este vídeo además lees la sentencia, yo te la dejaré en la descripción, vas a aprender un montón, ¿vale? Si este vídeo lo ve alguien que esté estudiando a nivel legal, ojalá lo disfrutes porque yo te aseguro que lo estoy disfrutando mucho haciéndolo y sobre todo preparándolo. Vale, voy a la sentencia, ¿vale? Si no la has visto nunca, pues como sabes, al final nos bajamos del Poder Judicial, ¿vale? Del Consejo. Tengo señalados cuáles son los hechos. Al final lo que venía diciendo el VEGAP es, oye, conforme los artículos 138 y 139 de la Ley de Propiedad Intelectual corresponde indemnización, ¿vale? También se informa cuáles son los artículos por los cuales la entidad puede actuar en nombre de los autores, ¿vale? Importante, se interpone primero unas medidas cautelares, ¿vale? Esta estrategia es muy importante porque en propiedad intelectual se utiliza mucho, es decir, si yo te voy a reclamar por infracción, pero necesito que ya se tomen medidas, lo que solicito es al juez oye, una demanda de medidas cautelares para que en todo el tiempo que dure el procedimiento o la demanda principal, yo al menos no siga sufriendo que esas obras estén expuestas o estén siendo reproducidas, comercializadas, distribuidas, etc. Entonces, aquí lo que hace VEGAP es solicitar medidas cautelares de, oye, quiero que se paralice la venta, quiero que se paralice la exposición, que todos los NFTs, que incluso, y me pareció muy relevante porque es la primera sentencia que tiene que tomar una decisión respecto a lo que sucede con unos NFTs en OpenSea, con una plataforma, ¿vale? Fíjate, es que esto es muy novedoso. Entonces, se solicita que esos NFTs sean transferidos a una wallet fría, ¿vale? Entonces, no solamente que queden allí bloqueados directamente en OpenSea, sino que se llega a decir que no están seguros, que la única manera de que estén seguros es en una wallet fría, es decir, que se descarguen. Entonces, aquí finalmente lo que decide el juez es bloquear los NFTs. Igual me equivoco porque tengo mucha información ahora en la cabeza, pero si no recuerdo mal, lo que decide el juez es, oye, que se queden ahí bloqueados en OpenSea y que no se muevan, ¿vale? Esto es importante porque los NFT pueden ser lazy NFT, ¿vale? O NFTs, que es que se han subido a la plataforma, pero todavía no están en la cadena de bloques, en el blockchain, en movimiento. Es decir, todavía no se han transferido entre wallets. En el momento que se transfiere entre wallets, ya empiezan los registros, ¿vale? Ya sabes que la cadena de bloques son registros que no pueden eliminarse, ¿vale? De ahí lo bueno que tiene la tecnología blockchain, que queda todo registrado, queda esa huella digital. Entonces, claro, aquí lo que se discute es, si yo ahora convierto ya estos NFTs, esta versión digital, esta reproducción digital, que ya veremos si es reproducción o no, la paso a una wallet, ya sí que los he convertido en NFTs de blockchain, sí que son públicos, sí que queda ese registro, ¿vale? Entonces, y además, si me lo llevo a una wallet fría, que puede ser
un dispositivo así de grande, ¿vale? ¿Cuál es la seguridad? Si se pierde este dispositivo, se han perdido. Porque cuando nos llevamos a una wallet fría, estamos sacándolo de ninguna plataforma de software en internet, entonces lo tienes. Si pierdes este dispositivo, y esto pasa mucho con los temas de los Bitcoin, quien pierde la wallet automáticamente pierde el dinero, ¿vale? Entonces, cuidado, a ver si por querer poner una solución a la enfermedad nos sale más caro el remedio que la enfermedad. Entonces aquí se decide bloquearlos en OpenSea. Es muy importante esto, porque fíjate, ya está habiendo una valoración, ya se está reflexionando sobre, oye, ¿qué pasa con unos NFTs? ¿Están más seguros en OpenSea? ¿OpenSea, como es una empresa privada, tiene también sus fallas de seguridad o tenemos que estar pendientes de su seguridad? ¿Qué pasa cuando entran en comercio? ¿Se lo damos a la wallet del demandado, es decir, de Mango, y que lo guarden ellos, tengan la obligación, o se los damos a los del demandante? ¿Vale? Entonces aquí al final esta decisión era muy importante, entonces también me parece muy interesante, y las medidas cautelares la verdad que ya empezaban a anticipar. ¿Por qué te digo anticipar? Porque siempre unas medidas cautelares, cuando se conceden unas medidas cautelares, se cumplen los requisitos, ¿vale? Como que hay una apariencia del buen derecho, que es que se prevea una infracción de propiedad intelectual, si no el juez ya no te da la razón al demandante. También que haya una previsión de lo que viene siendo el periculum in mora, que es la demora judicial, que todo el tiempo que va a durar el procedimiento puede causar un perjuicio mayor, ¿vale? O sea, vamos a ver, yo te pongo una demanda porque has hecho algo mal, pero lo que no puede pasar es que con el tiempo que tarda la justicia, esto que has hecho mal se multiplique y sea más daño todavía. Entonces, fíjate, se valoraba esto y luego además tienes que ofrecer fianza, ¿vale? Son los 3 requisitos principales y siempre, pues, ¿qué quieres que te diga? Cuesta mucho porque los jueces ya resolverán en sentencia, que es cuando se han visto el caso y se ha practicado toda la prueba. Pero aquí se concede la medida cautelar. Y esto para mí es muy importante porque el juez de cierta manera estaba anunciando que veía infracción o que podía haber una falta de autorizaciones, no que hubiera un daño y perjuicio, sino que al menos sí que faltaba la autorización que Mango había infringido derechos, ¿vale? Ya fueran los morales o los patrimoniales o hubiera infringido pues algún derecho que no tenía, ¿vale? Entonces esto me parece muy, muy, muy relevante, ¿vale? Y es aquí donde ya inicia todo, ¿vale? Luego ya se va a poner la demanda principal. Y aquí tengo que decir que el juez lo está diciendo, lo dice en varios momentos. También yo entiendo que la parte demandada lo refleja y lo discute y lo expone, que es que faltaba mucha prueba, ¿vale? Aquí falta mucha prueba, aquí falta, y ha quedado expuesto que la parte demandante, VGAP, la parte actora, ¿vale? Perdona si uso estos detalles, voy usando los sinónimos para que me sigas. La parte que reclamaba no había aportado suficiente prueba. O sea, aquí faltaban desde informes, o sea, faltaba documentar correctamente desde el daño y perjuicio que se está reclamando, documentar que se tenía, cuidado, la legitimación activa, que se tenía el derecho a reclamar en nombre de los artistas. Porque aquí el juez luego va avanzando, ¿vale? Todo esto, o sea, yo no me lo invento, todo esto está por aquí, es una interpretación que te hago y estoy intentando ser lo más ágil y rápido posible porque la verdad que es bastante complejo. Cuidado, VGAP puede defender los derechos colectivos de los autores, ¿vale? Pero no puede defender derechos individuales de algunos autores. Y si lo hace, aquí tiene que aportar un contrato o tiene que aportar un documento que acredite esta representación, que acredite que está reclamando no en favor de un derecho colectivo, sino de un derecho individual, como puede ser, por ejemplo, el daño moral de un autor, ¿vale? Porque al final la SGAE, VGAP, lo que buscan es que se paguen los derechos de los autores. Pero si tienen que perseguir una infracción de derecho moral, por ejemplo, que una obra no se ha pedido permiso o que se ha dañado el valor conceptual de la obra, para esto necesita documentarse. Entonces, aquí, primer error de prisas, o sea, no se puede saber, porque yo también te hago aquí este disclaimer, yo me baso en toda la información que he leído en internet, mi conocimiento y experiencia sobre el sector, ¿vale? Entonces, como abogado de propiedad intelectual, por mi conocimiento con NFTs, con obras digitales, y luego lo que leo en una sentencia. Yo cuando leemos, pues muchas veces entendemos que es sobre lo que se refieren, pero es muy difícil también ponerme yo en el lugar si no he visto ni siquiera la demanda ni la contestación, ¿vale? Solamente viendo las conclusiones de un juez, explica qué es lo que ha valorado. Entonces, aquí nos falta algo muy importante, que es esa documentación por la cual se explica, oye, yo tengo los derechos para actuar. En esa base, el juez tampoco no va a entrar mucho, sí que lo deja claro de, oye, no me ha quedado suficientemente acreditado, sí que es verdad que has firmado un documento previo a la demanda, pues con los herederos de los dos que habían fallecido, los dos autores fallecidos, y también con el que sí está vivo, y lo único que has firmado es un acuerdo para reclamar los daños y perjuicios, ¿vale? Cuidado, daños y perjuicios, es decir, derechos patrimoniales, pero no me queda claro que me hayas acreditado que puedes reclamar
el daño moral, ¿vale? Que no haya autorización o que se haya dañado la reputación. Entonces ya el juez te dice, oye, me está cojeando. Lo correcto hubiera sido firmar un buen documento en el cual pues se le ceden todos los derechos y se le permite reclamar, ¿vale? Para que tenga legitimación activa. Suerte hemos tenido, ya te lo digo yo personalmente, de poder leer esta sentencia y que el juez no dijera, oye, por excepciones procesales, que es decir, no hay legitimación activa, no entro a valorar, desestimo la demanda y no. Entonces, por lo menos a esta pequeña barrera la ha saltado y ha seguido en el procedimiento. Llegamos con esto a otra conclusión, ¿vale? Fíjate, te he explicado procedimiento, vamos a imaginarnos aquí una línea, tenemos la demanda, contestación, ¿vale? Se pedían medidas cautelares inaudita aparte, es decir, a veces las medidas cautelares se piden incluso sin pedir o dar la oportunidad al otro a defenderse de, oye, son tan urgentes que no da tiempo a escuchar a la otra parte, que directamente se tomen. Aquí no, aquí el juez dijo, oye, no, yo convoco a una vista, ¿vale? Y se hace una vista de medidas cautelares como si fuera un pequeño juicio, ¿vale? En el cual cada parte va a defenderse de las medidas cautelares. Entonces cada uno expone, primero el actor porque considera que se tienen que tomar y el otro porque se defiende, ¿vale? Te he dicho ya el resultado, entonces pasamos de esta fase y ya aquí el juez ya venía diciendo de, oye, tenemos que entender de que una cosa es que haya una reproducción, que estas obras se hayan reproducido y otra cosa es que se hayan transformado. No puede haber las dos cosas, es decir, o tú has hecho una copia de la obra o tú la has transformado. Pero si la transformas no haces una copia, porque el transformar implica partiendo de una obra original, creamos una nueva en la cual añadimos algo que tiene carácter de originalidad o de novedad, es una obra totalmente nueva. Entonces, o copias y es la misma obra, digitalizada por ejemplo, es una reproducción fidedigna, fiel, exacta, o has transformado. ¿Vale? Entonces, en el momento que empezamos a valorar la prueba, cierto es, aquí tienes a Mango, te va a soltar toda la prueba vida por haber y como no te hayas preparado te va a ahogar literalmente en documentación, lo que seguramente ha pasado, ¿vale? Entonces, Mango no ha ganado, por suerte, la ha sacado y le ha ido de lujo. Entonces, Mango te aporta todo esto y te explica, mira, reproducción no ha habido. O sea, yo lo que he hecho ha sido las obras, he contratado artistas, ¿vale? He contratado profesionales que, de hecho, estaba de testigo también esta persona, que se ha encargado de, primer concepto, o sea, que es una transformación, reinterpretar la obra y llevarla a la versión digital para crear ese NFT, para luego exponerla en Decentraland, ¿vale? Que es un metaverso. Entonces, fíjate, te lo he explicado, es un universo digital, ¿vale? O sea, un metaverso donde tú puedes interactuar y al final se puede exponer y es un poco un mundo abierto, ¿vale? Entonces, ya partimos de la base de que ya no es reproducción, sino que hay una transformación. Entonces, aquí empieza la discusión, aquí es donde empezamos a aprender. Espero haber sido claro, espero que te aseguro que te ha compensado el tiempo que llevas aquí viendo este vídeo, porque a partir de ahora lo entiendes todo y esto que estamos hablando va a marcar un antes y un después en España, al menos, y estoy seguro que en la Unión Europea también, porque esta sentencia está escrita sabiendo que va a ser leída, explicada, analizada y por supuesto que puede ser evidentemente motivo de un recurso, que ha sido recurso, es decir, VGAP ha recurrido, solo faltaría, pides 1,5 millones de euros entre indemnizaciones y todo, vamos, la hostia que te va a llegar como para no recurrir a ver si tienes suerte. Que no sé cómo lo va a tener de bien porque el juez va diciendo que le falta mucha prueba. Entonces, la audiencia provincial, si quiere hacer una reinterpretación del derecho, genial, porque también seguiremos aprendiendo y podrá sentar bases sobre el uso legítimo. O en ese caso, pues igual dice, mira, no había prueba suficiente como para ganar la demanda, por lo tanto me sabe mal, ni queriendo te la puedo estimar porque no hay prueba, ¿vale? Está un poquito huérfana de prueba, lo dice el propio juez. Vamos a seguir, no, porque es que si no, estoy seguro que me voy a dejar algo y es muy importante, ¿vale? Sobre la legitimación activa, que ya te lo he comentado, ¿vale? Al final de la sentencia, si no lo he leído, pues al final primero, segundo, tercero, legitimación activa para ejercitar la acción de cesación, ¿vale? Por otro lado, esto, si no me lo iba a olvidar, lo que viene a decir el juez es, oye, si la entidad gestora puede reclamar por los daños y perjuicios, no tiene la potestad de reclamar que ceses en la infracción. Fíjate, es decir, si yo te reclamo por pagos o por licencias, yo no puedo requerirte para que ceses. Esto solamente es un derecho moral y esto solamente te lo puede reclamar el propio autor. Ahí, fíjate lo que te decía de, oye, no tiene derecho a reclamar por todo, solamente por la parte económica. Pues ya que el juez lo aclara, no puede reclamar esa cesación, que igualmente se había cesado, porque aquí hay que decirlo, Mango, de forma muy precavida, muy cautelosa, en cuanto hubo reclamación, retiró las obras, que duraron, pues eso, 11 días aproximadamente,
Y además, en todo momento, y esto será algo que se va a repetir durante el procedimiento y va a tener consecuencias, en todo momento intentó llegar a un acuerdo con la parte demandante y ofrecer incluso pagar una licencia, ¿vale? Aún así, de que su posición era de defender que no había infracción. Cuarto, cuestión controvertida. Vale, aquí se entra ya a valorar que vale, Mango es titular de la obra artística. Y aquí tienes que saber que cuando alguien, un particular o una empresa, compra una obra artística, adquiere un derecho que es el derecho a la exhibición. Es decir, salvo que se haya pactado con el autor en el momento que se firma el contrato de compraventa, que no va a tener derecho a exhibirlo, ¿vale? Lo cual seguramente afectará el valor. Pero si uno compra una obra artística, pues un Picasso, una escultura o lo que quieras, normalmente tú estás adquiriendo la obra, el soporte físico, la obra, y además el derecho a poder exhibirla. Entonces puedes cobrar por cedérsela a alguien y que la exhiba, porque es tuya, ¿vale? La has comprado. Entonces aquí el grupo Mango lo que hace es se la cede a otra sociedad que es la que la va a exponer en Nueva York, ¿vale? La sociedad que va a ser la que, pues imagino, la que dirija la tienda. Entonces se la cede y aquí lo que se dice es, oye, no hay ninguna infracción porque tiene derecho a moverla y a cederla, ¿vale? Siempre y cuando pues, no afecte a los derechos ni perjudique al autor. Y aquí es importante porque también el juez va a entrar a valorar sobre si se dañan los derechos de autores, de los 3 autores en estas 5 obras, o sobre los derechos de las obras, es decir, el concepto de la obra o el valor de la obra. También se va a valorar esto. Está contextualizando. Si lees la sentencia, la verdad es que es literatura que poca gente suele disfrutar. Habla sobre el derecho moral que te he comentado, el derecho patrimonial a la comunicación pública. Y llegamos a uno de los puntos más importantes. De hecho, voy a hacer otro vídeo aparte explicando bien sobre el uso legítimo, cómo se ha aplicado y cómo parece ser que se interpreta de cara a la aplicación en España. Aquí nos encontramos con que, y ya se viene diciendo, yo lo digo siempre, la sociedad, la tecnología avanza más rápido de lo que hacen las leyes. Esto ya te lo habrás intuido. Entonces, los jueces lo que pueden hacer es hacer una interpretación. Es decir, cuando nos falta una norma, lo que hacen es aplicar otros artículos o aplicar otras doctrinas, ¿vale? Que realmente buscan la misma finalidad que las leyes que ya tenemos. Es decir, si a la ley de 100 artículos, una ley, le faltaran 2, pues el juez puede, utilizando los otros 100, interpretar cuál sería la finalidad del siguiente, ¿vale? Entonces, contextualizando, ¿qué hace? Se va primero, evidentemente, siempre los jueces se van a inspirar y lo que es la columna vertebral de un procedimiento es lo que los abogados aportamos sobre la mesa. La demanda, que ya explica cuál es la ley que hay que utilizar o cómo debería interpretarse la demanda, y la contestación. Mango te dice, oye, aquí hay un uso inocuo, aquí no se ha hecho daño a la obra ni al autor, aquí se ha hecho un uso totalmente lícito, tenemos derecho a exponerla y lo que hemos hecho ha sido exponerla, no la hemos vendido, ¿vale? En cuanto a la transformación, se hablará. Se utiliza el uso legítimo, que es la doctrina americana respecto al copyright, ¿vale? Sobre cuándo se puede transformar o no una obra sin pedir permiso, ¿vale? En España no tenemos el uso legítimo, solamente se había aplicado en 2012, ¿vale? En otra sentencia contra Google, respecto al caché que quedaba, por ejemplo, en las páginas web, cuando cargamos una página web y el navegador guarda ciertos datos, ciertos archivos, para luego no tener que volver a cargar de cero. Entonces, se hablaba sobre si había un uso de la información, de los datos, de las creatividades, ¿vale? De todo, que fuera legítimo, cuál era el propósito de ese uso y si al final era un uso o una transformación que se utilizaba para facilitar la navegación en internet o navegación web, pues al final se considera un uso legítimo y un uso que no es dañino. Era la primera vez en 2012 que se aplica en España el uso legítimo. Pues aquí viene el juez o jueza y dice, oye, voy a analizar el uso que se le dio a esta doctrina, cómo se aplicó en España, porque es muy probable que la podamos aplicar aquí. Todo ello en base a las reglas, a los principios de la buena fe, de la legalidad y evidentemente de las fuentes del derecho, ¿vale? Aquí, cierto, en el caso de Google ya se había intentado, por la parte que no quería que se aplicara el uso legítimo, decir que no se puede aplicar en España normativa, leyes que son de otros países. Y esto es evidente, ya te lo confirmo, no se puede. Pero aquí el juez lo que hace es decirte, oye, cuando hay lagunas de derecho, cuando hay lagunas de ley, hay leyes que todavía no se han desarrollado y ya son necesarias, tenemos un problema que es posterior o yo que sé, es más novedoso de lo que realmente es la ley, necesito interpretar el derecho, interpretar el contexto para saber cómo funciona. Entonces aquí yo creo que sí procede un uso legítimo. Entonces, nos expone este problema. Si lo quieres leer, te lo explica también y si no, si buscas la sentencia también lo encontrarás. Y viene a decirnos que la transformación que se hace de aquí ya es el juez, ¿vale? Ya es la valoración del juez, podemos estar de acuerdo o no. El juez ha llegado a esta conclusión a través de las pruebas que ha tenido y del análisis que ha hecho de las 2 posturas de cada parte. Entonces, dice el juez, la transformación que se hace de las obras
para crearlas, digitalizarlas y convertirlas en NFT, primero, según me ha acreditado la parte demandada, y aquí error, fallo del demandante de VGAP, de oye, si vas a poner una demanda, si estamos en unas cautelares, documenta bien, tráeme informes. O sea, aquí ya te estoy hablando como Pablo Maza, no es un análisis. Paréntesis, ¿qué diría yo? Oye, vamos a documentar primero que ha habido un fin económico. Yo veo un fin económico, o sea, yo personalmente sí veo un fin económico. Ahora, si no se ha reconocido en sentencias, porque no se ha documentado, no se ha acreditado. En otros vídeos he dicho que los jueces al final buscan la verdad objetiva. El juez quiere que tú le documentes las cosas para ellos poder decir, oye, sí, pues te doy la razón porque tienes pruebas para que te la dé, pero no te doy la razón porque seas muy bueno en la oratoria. Que es que todavía leo a veces en internet que es que el buen abogado es el que mejor habla. No, aquí las cosas se prueban y si tienes razón te la doy y si no, pues no te la doy, punto. Y más en mercantil, más en estas cosas. Entonces, aquí no se documenta para mí, evidentemente. Mango, pues su estrategia era decir que era un homenaje al fundador de Mango, que era un homenaje pues porque le encantan esas obras, que querían mezclar conceptos, la moda con el arte. Fíjate, no es que nuestra moda, nuestras colecciones pues son muy artísticas, son muy novedosas, son muy bohemias, ¿vale? Como queramos llamarlo. Fíjate, quieren mezclar conceptos y luego queremos decir que es que lo mezclamos con la tecnología. Somos una marca novedosa, tecnológica, que va a la vanguardia, a la última. Y por eso hemos querido crear, y también queremos ser de las primeras marcas en aterrizar en Decentraland, en el mundo del metaverso. Fíjate, la narrativa está súper bien unida y te la documenta, ¿vale? Pues oye, VGAP aquí lo que tenía que haber hecho, o lo que yo hubiera hecho, ver los toros desde la barrera muy fácil y hablar a toro pasado también es muy fácil, pero sí que había que documentar que, oye, está muy bien esta historia que nos ha contado Mango, que nos contará Mango el día que la demandemos, pero seamos realistas. Aquí hay un fin económico, para mí, promocional, muy claro, que es marketing. Aquí hay una cosa que es clara, yo no puedo conseguir esta imagen de tecnológico o crear esta experiencia en los tres, en el mundo físico, digital y en el metaverso, si no hago esto con las obras. Vale, podían digitalizar o hacer NFTs de la colección de ropa, pero cierto es que el concepto, el objetivo, el objeto, el valor estaba en las obras artísticas. Querían ser una marca que pudiera fardar de ser una marca que ha creado o ha digitalizado obras de arte y las utiliza para darse publicidad. Entonces yo veo aquí este fin económico, veo que difícilmente documentable, es decir, es difícil de documentar, va a subir el valor de la marca, va a conseguir titulares y esto va a conseguir difusión, va a conseguir exposición. Entonces, por lo tanto, va a haber venta, va a haber aumento del valor, va a haber cotización, estoy seguro. Entonces, si esto se documenta bien, podemos decir que de forma directa, no tan indirecta, sino ya de una forma más directa, la explotación que se ha hecho, aunque no se hayan vendido las obras, el desgaste que a lo mejor se ha podido hacer al exponerlas o al quitarles esa exclusividad. ¿Ves? Yo iría por aquí, al que dejen de ser exclusivas, porque a lo mejor esa obra tenía que ser una obra siempre física. Si yo tenía una obra que era una escultura hecha de piedra, el autor a lo mejor no quería que eso nunca dejara de ser un soporte de piedra. ¿Entiendes la estrategia o por dónde lo hubiera podido llevar yo? No tiene por qué ser una obra que termine estando digital en todos los periódicos, en cuadros, porque se había expuesto en cuadros digitales, ¿vale? Estaba la obra y en la pared estaba una versión digital. Si ves fotos, bueno, si no, aquí también lo estaremos viendo. Luego, ¿por qué tiene que estar esto en Decentraland? En un metaverso, en un sitio tan abstracto, tan desconceptualizado en muchas ocasiones, que no se puede entender la obra. Entonces yo quiero que la obra se vea con detalle, se vea la personalidad del autor. Si es una escultura, el autor la ha esculpido. Entonces una obra digital no ha sido esculpida, ha sido diseñada en una tableta con herramientas digitales por alguien que ha hecho la transformación, pero ha perdido el concepto, que es enseñar, pues por ejemplo, cada pico que ha estado dando el autor, o enseñar las proporciones que ha utilizado el autor. Invéntate la película que quieras, ¿vale? O sea, al final estoy buscando esos argumentos. Entonces, aquí es donde si lo documentamos, cuidado, que planteamos una muy buena defensa de los derechos de los autores, ¿vale? No habíamos todavía cumplido con toda la documentación necesaria para justificar que podemos sentarnos a jugar esta partida de cartas, pero bueno, suponiendo que el juez nos la ha permitido jugar, para mí una carta fuerte hubiera sido documentar todo esto. Documentar económicamente cómo ha ganado, cómo ha salido beneficiado Mango usando estas obras. Porque al final, seamos realistas, ninguna empresa se gasta el dinero
ni tiene tantísimo ego o tantísimo amor por un fundador, vamos, salvo, porque es que si no, esa información hubiera estado en prensa. Esa información hubiera estado expuesta antes del conflicto. Si es un homenaje al fundador, oye, es que tú lo anuncias un año entero, parece un trailer de una película, si es un homenaje. Lo explicas por todos los lados. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, ¿qué quieres que te diga? Yo no veo que haya excusitas o un contexto previo de homenaje. Evidentemente, esto es una acción comercial y todo lo que se hace son acciones comerciales. Lo documentamos bien, documentamos económicamente la acción, documentamos cómo ha tenido consecuencias y a partir de ahí ya tienes las bases para decir que hay un daño y perjuicio. Ya tienes las bases para reclamar por esos derechos patrimoniales, ¿vale? Aquí es donde yo creo que ha habido prisas, no ha habido un enfoque claro. Cierto es que es muy difícil. No hay casos, no hay jurisprudencia. ¿Cómo enfocas esto de cero? Pues suficiente se ha hecho, ¿vale? Es decir, no estoy criticando esta labor. Estoy aportando cosas nuevas que si tú has visto este vídeo, si te estudias esto y tienes un caso parecido, o lo está viendo un abogado que se dedica a propiedad intelectual y tiene un caso parecido, pues estoy seguro que algo le inspiro en estos minutos y encima de gratis. Llegados a este punto, lo más importante. Dice la jueza, voy a analizar si aquí hay un uso inocuo, si hay un uso que daña la obra o a los autores, ¿vale? Uno de los dos bastaría. Entonces, va al uso legítimo, al fair use, al uso inocuo, al uso razonable, ¿vale? Es el mismo concepto. Y dice, aquí hay 4 puntos a valorar para que haya un uso legítimo. Lo he hablado en otros vídeos, sobre todo aplicado a YouTube, pero aquí te los analiza. Y chapó, muy bien analizado. Primero, ¿cuál es el propósito de la obra? Punto número 1, aquí lo tenemos, propósito y carácter del uso. Analizamos el uso y el propósito que le dio el autor a la obra. Pues oye, una obra de arte con el objetivo de ser expuesta, ¿vale? Y además el propósito de ser vendida, porque el autor se la vendió a Mango. Entonces, cuidado, había fines económicos con esta creación artística, evidentemente. Hay veces que hay una creación artística que no tiene fines económicos, que simplemente es expresar el arte y bueno, la personalidad y todo el concepto y el trabajo que quiere expresar sus emociones del autor. Pero aquí además había fines económicos y se vendió. Entonces dice, oye, el propósito y el uso que ha dado Mango ha sido el mismo que quería el autor para la obra. Entonces no se daña ni los intereses del autor, que el autor quería que su obra fuera artística, fuera expuesta, y el autor quería además vender su obra. Ok, se ha respetado este derecho. La obra tenía un uso artístico, se ha utilizado con un fin artístico, es decir, estar expuesta en la tienda, aumentar el valor visual o el valor, la percepción del valor de la escena en la que se expone. Entonces, un fin artístico, ok, se expone como obra de arte. No se utiliza, por ejemplo, la obra como un perchero ni se utiliza de otra manera, no. Fin artístico. Entonces, cuidado, aquí parece ser que hay un uso inocuo. No se hace daño, además, valora lo que seguramente hubiera cambiado todo el transcurso del procedimiento, que es que no se vendieron las digitalizaciones, no se vendieron los NFTs. Si aquí hubiera habido venta o subasta de los NFTs, cuidado, que seguramente teníamos infracción. Y ahí es donde yo en su momento, cuando dije, oye, no estoy de acuerdo con esta sentencia, no estoy de acuerdo porque si tú digitalizas, creas NFTs, me los metes en OpenSea, es que te hemos pillado. O sea, simplemente es que Vegap ha demandado antes de que suceda lo que iba a suceder, que era pues que en algún momento pues hiciera una subasta pública, en un evento, etcétera, o que se vendiera de alguna manera, o que esa obra se hubiera diseccionado y creado nuevos activos de la obra, ¿vale? Entonces, no, eso no se podía hacer. Y gracias a Vegap, es que da igual el resultado. También de cierta manera, yo cuando lo hablo con otros compañeros o tengo que hablar sobre este tema, digo, aquí ha salido ganando la propiedad intelectual y ganan los autores, cuidado, pierden muchísimo. Porque que se aplique el uso legítimo en España, el autor sale perjudicado. Porque el uso legítimo lo único que hace es dar posibilidades a otros creadores o a empresas de hacer usos de obras, ¿vale? Que siempre y cuando no las dañen o cambien conceptos, como ahora veremos, puedan hacer estos usos. Pero cuidado, que Vegap inicie estas batallas ayuda a que el derecho de propiedad intelectual se aplique, se interprete y además se le dé difusión, más gente lo conozca. Entonces, cuidado, se aprende muchísimo. Por fin, una sentencia que habla sobre NFTs, propiedad intelectual, y además en la que ha habido muchísima carga probatoria, es decir, las partes han tenido poder económico y al final jurídico de defenderse bien, y entonces así es como se evoluciona en el derecho, así es como se aprende leyendo el trabajo de otros profesionales. Entonces, aquí es donde el hecho de que no haya habido fin económico, pues oye, le da todo el sentido a la narrativa que había establecido Mango.
Pues desde este punto de vista, aquí ya tenemos uno de los principales puntos por los cuales la demanda va a caer a favor de Mango, ¿vale? Es decir, se va a desestimar la demanda. ¿Por qué? Porque no han vendido, no han tenido ingresos directos o indirectos con la obra. Lo que le tocaba demostrar a Begap, directos o indirectos. Es decir, no la han vendido en OpenSea, que igual, si se espera, se vende, ¿vale? Y ahí ya tienes los ingresos directos. Pero indirectos se puede documentar el efecto de marketing, el efecto publicitario, de aumento del valor de la marca. Algo se tiene que poder documentar, estoy segurísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no había hablado la marca anteriormente sobre los fines de hacerle una dedicatoria al fundador o de nuevo homenaje, ¿vale? Yo por ahí hubiera investigado bien a ver qué podíamos sacar, si sacábamos petróleo de algún lado. El siguiente punto, el segundo, la naturaleza de la obra, es decir, el uso creativo artístico que se le está dando a esta obra. Aquí la jueza o el juez rápidamente llega a la conclusión de, oye, esto volvemos a estar en favor de Mango porque el uso que se le ha dado está favoreciendo el valor de la obra y encima la reputación de los autores. Por lo tanto, no hay ningún daño moral ni económico, como hemos visto en el punto anterior. Entonces, si se le está aumentando el valor de la reputación de la obra y de los autores, aquí se respeta el valor artístico, si además se ha mejorado, ¿vale? Aquí es otro problema. Yo aquí, si eres Mango, chapó, porque te han comprado el argumento de que todavía le has hecho publicidad a los autores, que además dos están fallecidos. Entonces, lo que puedes hacer es aumentar el valor patrimonial de sus creaciones. Pero aquí la jugada de Begap es prever que si te aplican este uso, el uso legítimo, tienes que decir que la obra ha perdido valor en el momento que ha perdido exclusividad. Si deja de ser física, ya no puedo tocarla, ahora ya solamente está visible a través de ciertos sistemas informáticos. Tengo que entrar con NFTs, tengo que entrar en Decentraland con gafas de realidad virtual. Se ha desnaturalizado la obra, es que desvirtuado. Hemos cambiado la obra ya no tiene ese concepto. Es como se han generado nuevos conceptos, se han generado nuevas impresiones. Ahora esa obra ya encima está transformada. La gente se va a pensar que las transformaciones son las originales. Se van a pensar que como, tú imagínate, no sé si conoces el Minecraft, se van a pensar que la digitalización, que tiene curvas, que es como un polígono o que no es tan perfecta como la original, se van a pensar que es la original. Y esto daña la obra. Esto hace que la gente que no conoce la obra, si yo nunca he visto un Picasso y me enseñan mañana un Picasso pintado por alguien de la calle o por cualquier persona, me voy a pensar que Picasso era un mal pintor. Entonces, fíjate, documenta por ahí. Documenta, si es que vas a meter una demanda de 1,5 millones, tiempo te tiene que sobrar y ganas no te tienen que faltar de documentar cada detallito. Vas a reclamar 1,5 millones, gástate dinero en peritos, busca creativos, yo qué sé, para poner ideas en la mesa de por dónde podríamos justificar. Es lo que creo que ha faltado ahí. Punto 3, la cantidad y el uso que se ha hecho de la obra original. Siempre, por ejemplo, si me has oído hablar del uso legítimo en YouTube, pues lo más normal es que si hablamos del uso legítimo en un vídeo, es que de un vídeo pues tú tomes una parte, o de una canción, tú tomes una parte, la parte más importante, más sustancial, lo que es el corazón de la canción, y lo reproduzcas o lo transformes. Entonces ahí es donde está la infracción, ahí es donde se valora el uso legítimo. Pero aquí se habla de 5 obras artísticas. Pues, ¿cuál era el uso que se había hecho? Pues se había hecho el uso de la obra íntegra, no de una parte. Se había respetado la obra porque no se la había desmontado, no se la había separado de las demás partes, entonces la obra estaba completa, estaba con el uso correctamente. La cantidad y la sustancia de lo que se utilizaba, es decir, se utilizaba lo más importante de la obra, no había ningún elemento que se haya separado. Entonces, aquí, otra vez a favor de Mango, esta explicación, esta consideración del uso legítimo. Pero yo me voy a la parte de Begap. Vuelvo a insistir que cuando tú la separas del formato, del soporte original, pues si era piedra, cuando tú la separas del resultado, de la impresión visual, sensorial que te da la piedra, la estás separando del soporte, que es un elemento sustancial. Entonces, aquí tienes que explicar lo inexplicable y te tienes que sacar una narrativa de guionista, de oye, es que esta obra, en el momento que la separamos de su tamaño, por ejemplo, de su proporción original, que imagínate que medía 3 metros, 2, pierde muchísimo el concepto, la sustancialidad, es decir, su valor la hemos separado del soporte, ahora está digital, en el mundo no la podemos tocar y tú, por ejemplo, necesitas ver la impresión de tener la obra delante, pero ver el mastodonte de la obra en piedra, lo cual te transmite la dificultad de crearla y además te transmite el valor sensorial, emocional que percibo yo al verla, al presenciarla. No se puede repetir eso en el mundo digital, aunque sea un NFT o aunque sea en un metaverso. Entonces, aquí tienes que empezar a hablar de que se ha separado la obra, que se ha separado de su componente físico, ¿vale? Es difícil convencer al juez
Pero oye, 1,5 millones o 1,3 te lo peleas. Yo vamos, me monto una película de la hostia que los 4 puntos te los peleo y los documentas. Y ahí jugamos bien en cartas. Y por último, cuarto punto de análisis sobre el uso legítimo o el uso inocuo. ¿Cuál es el efecto que ha tenido este uso de la obra original en la transformación? ¿Cuál es el uso, el efecto? Partía la base de Mango, te decía que no habían generado dinero, que además se habían gastado el dinero en pagar a alguien que lo reprodujera, que la transformara, que creara los NFTs, todo esto. Qué pena que hemos tenido que gastarnos dinero por el amor a la obra y al autor de exponerlas. Esa es la película resumidamente. Y lo que hay que decir es, cierto que no se ha vendido la obra, se iba a vender. Entonces, a lo mejor una estrategia hubiera sido esperar a que se consuma la venta o la primera transacción de blockchain a través de OpenSea, ¿vale? Porque si estaba en OpenSea es porque se iba a vender, ¿vale? No lo sabremos porque ahora ya no lo va a hacer Mango. Pero vamos, me hubiera jugado mucho yo, ¿eh? O sea, Pablo Maza se hubiera jugado mucho por eso. Entonces, ¿cuál es el uso, el efecto? Pues aquí no ha habido ninguno porque no les ha dado tiempo a generar dinero. Ahora, ¿qué te he dicho yo al principio? Que yo hubiera documentado que el efecto que ha tenido que el uso, pues es, oye, ahora a lo mejor la colección de ropa vale un 200% o un 100% más, un porcentaje más, o esa tienda vale un poco más a nivel económico, ¿vale? Conceptual, por el uso que ha tenido de las obras. Es decir, se ha separado el significado de las obras. A lo mejor, fíjate, en el punto anterior dices, oye, es que esas obras no tienen que estar expuestas al lado de colecciones de moda. Esas obras no tenían nada que ver con el mundo de la moda, tenían que ver con otras cosas. Entonces, está afectando al uso, al concepto de la obra, está afectando al valor de la obra, porque esa obra pierde valor si se expone. No es lo mismo una obra expuesta en un museo, en el centro del museo o en la sala más grande o principal, la sala más emblemática de un museo, que si me las pones al lado del baño, ¿me explico? O sea, o dentro del baño, al lado del váter. No es lo mismo, fíjate, es decir, pues todo eso tienes que utilizarlo como argumentos de daño a la reputación de la obra, de daño al autor, cuando se expone en el metaverso. Que es que esa obra no está hecha para exponerse en el mundo digital, para verla a través de gafas de realidad virtual, que no hay calidad para apreciar todo lo precioso que es la obra. O sea, fíjate, o sea, te tienes que poner en el mood indignado y tienes que empezar a sacar argumentos. Y luego los que se te consideran buenos los documentas. Así funciona ser abogado. El efecto del uso. Mango te dice, no he vendido, no he generado ni un solo ingreso. Entonces, no ha habido ningún uso, un uso inocuo. Claro, el juez valora estos 4 puntos y dice, oye, aquí no se ha perjudicado al autor, no se ha perjudicado la obra, me falta prueba, muy coherente todo lo demás, encima se ha aumentado el valor de la reputación de las obras, encima también te viene y te dice el juez, oye, no, es que con la demanda que se le ha interpuesto a Mango se ha salido perjudicada la empresa, se ha perjudicado su reputación, su valor en el mercado, porque se la está llamando defraudadora, se la está llamando, vamos, responsable de infracciones, no infractora. Se ha perjudicado esto, es decir, no solamente no han ganado dinero, sino que encima se les ha producido un daño. Pues esto ahora también va a tener causas y va a tener efectos de cara a la decisión final, al fallo de la sentencia. Con esto llegamos al fundamento octavo de la sentencia, que son las conclusiones del juez. Ya te las he anticipado, te las habrás visto venir, y es que el juez considera que se ha respetado la finalidad, el uso, el propósito, el concepto de las obras, el valor de las obras, la reputación de los autores, todo, y que además no ha habido beneficios de por medio, sino que además ha habido daños y perjuicios para Mango. Por otro lado, dice que VGAP le han faltado, a la parte demandante actora, le ha faltado carga probatoria. Lo hemos estado comentando. Le ha faltado incluso, oye, si has llegado a contactar con los herederos de cada autor o con el propio autor vivo que quedaba, oye, me ha faltado documentación para que tú puedas estar peleando por los derechos morales también. O tienes que saber que no puedes discutir la cesión. Me dirás, oye, pues qué error de los abogados de VGAP. No considero que sea un error. De hecho, creo que es tan complejo el asunto que cuando tú tienes el foco en ciertos puntos, pues a veces se te fallan otros. Y tal vez creo que este es uno de los motivos principales por los cuales hay casos en los que se lleva con equipos de abogados. No lo lleva un solo abogado. A lo mejor uno lleva la dirección, pero es como ser project manager. De, oye, tú te vas a encargar de esta parte del procedimiento, pues lo que es referente a la legitimación activa, a documentarlo todo, a fundamentar, motivar todo. Tú te vas a encargar respecto a los 4 puntos, por ejemplo, del uso legítimo, de que por aquí no nos ganen, entonces pum, 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 pum. Y el otro, pues tú te vas a encargar, por ejemplo, de la parte jurídica respecto a las infracciones, y otro, a lo mejor tú solamente a documentar las indemnizaciones. Es decir, una demanda tiene mucho, desde lo que es la contextualización, el exponer los hechos, la legitimación, las posibles excepciones procesales, porque en muchos casos se ganan procesalmente, no discutiendo sobre el asunto en cuestión, sobre el fondo. Entonces,
cuando una demanda es tan compleja, ya te lo digo, o sea, yo hay casos de estos que a veces diría, por volumen de trabajo, yo por ejemplo, aunque me vengan, no puedo solucionarlo. Sí que puedo aportar, puedo estar ayudando a un equipo o puedo formar un equipo para llevar el asunto, pero aquí hace falta esto. Entonces tal vez Vega ha pecado de o tenía mucha prisa o le faltaba mucha documentación y no había más, lo cual si yo creo que me falta documentación, yo aquí sí que se lo digo al cliente, o yo aquí sí que tomo la decisión de oye, la indemnización que vamos a pedir o la cuantía del pleito, la cuantía del procedimiento, no la fijamos tan alta porque luego las costas pueden ser dolorosas. Entonces, también eres una asociación, eres una entidad gestora, por lo tanto, tus objetivos o el tema económico te importa menos porque no sale de tu bolsillo, sale de la propia asociación o de la fundación o de la empresa, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí pues tampoco no habría mucho miramiento, pero a mí me afectaría saber la fuerza probatoria que tenemos de cara a las decisiones que yo tome en el resto de la demanda o del procedimiento. Entonces, conclusión final, el juez decide que ha habido un buena fe por parte de Mango, que ha habido un uso legítimo, que no ha habido daños, que no ha habido comercialización, que además desde el inicio intentó negociar, ofrecerse a pagar, que retiró las obras, es decir, que cesó, va reconocido que no podía Vegap requerir el cese, porque no podía defender los derechos morales de los autores. Entonces, todo esto se gira en contra de Vegap y causa las costas procesales. Es decir, fíjate que era típico caso, hay casos en los que los jueces dicen, oye, hay dudas de hecho o de derecho, es decir, sobre los hechos o sobre la aplicación del derecho. ¿Cómo no va a haberla si has tenido que traerte una doctrina americana? Pues dudas de derecho había por narices. Entonces, eso podía haber hecho que te desestimo la demanda, pero pues digo que, oye, pues que cada parte paga sus costas, cada parte paga sus abogados. Pero aquí llega el juez y dice, oye, mira, te han ofrecido pactos, me has solicitado unas medidas cautelares que luego se ha demostrado que las que pedías eran más perjudiciales que si se quedaban las obras, los NFTs en OpenSea, porque en el momento que me estabas pidiendo que les lleváramos a una wallet fría y ahí es donde de verdad se hubiera generado ya el blockchain y la primera transacción. Entonces, no has tenido miramiento, has ido con temeridad. De todas las negociaciones posibles, no has querido, no querías, se te estaba ofreciendo una licencia y tú no querías, es decir, cuando ya no había ninguna infracción, el otro ya había parado. Entonces, y además, con la falta de carga probatoria que tenías, has llegado hasta el final. Entonces, al final el juez dice, aquí hay temeridad, aquí hay mala fe procesal, por lo tanto, tú vas a pagar los gastos procesales, investigación, peritos, abogados, procurador, de la otra parte. Y esto es muy doloroso porque puede llegar a ser hasta un tercio, ¿vale? Entonces, de 1,5 millones, pues imagínate lo que se puede justificar de gastos para defenderse Mango. Así que nada, enhorabuena Mango, enhorabuena al equipo. Si alguien lo ve del equipo este vídeo y se quiere contactar conmigo, pues yo encantadísimo de tener documentación, incluso poder comentarla, poder crear algún contenido. Nada más, espero que te haya resultado súper interesante. Sé que ha sido un vídeo más largo de lo normal, pero se lo merecía. Y de hecho quería crear un vídeo que ojalá cuando yo lo vea en un tiempo diga, chapo, Pablo, te trabajaste ese vídeo, te leíste esta sentencia, me sirve a mí también si en algún momento quiero coger ideas, ¿vale? Así que nada, espero que te haya resultado súper útil. Te dejo en la descripción enlaces, información para que te documentes más si quieres. Y después de este rato, déjame comentarios. Dame tu opinión, dime si te ha parecido interesante, si estás de acuerdo, si consideras que lo que ha hecho Vegap era necesario. Yo considero que sí, porque si no vienen las gestoras o las entidades de este tipo a defender a los autores no tienen dinero para pelear contra Mango. Es decir, estos autores, aunque hubieran querido, a lo mejor fueron ellos los que alertaron a Vegap de, oye, ¿qué está pasando esto? Que yo no he visto un euro. Conclusiones para que aprendamos al máximo y si eres un autor, que sepas. Los contratos. Qué importante es que tú pactes todo lo que va a suceder con tu obra antes de venderla o con tu creatividad antes de venderla. Fíjate, si los autores limitaran que tú, y mételo en la cláusula, no se pueden crear NFTs, ahora que sabes lo que es un NFT. Si lo limitan, no va a suceder, ¿vale? Y si no, es un incumplimiento. Ahí queda claro cuál es la voluntad del autor. Si el autor no quiere que esto suceda y lo haces, es una infracción de los derechos del autor, ¿vale? Por otro lado, la importancia de documentar una infracción, de documentar tanto la parte económica como la parte de la infracción. Importante, ¿vale? Y luego, pues por otro lado, ya ves que el uso legítimo empieza a instaurarse en España. Para mí, muy bien hecho, lo que te digo, sin haber leído la sentencia, pues no podía otra cosa que criticarla, que decir, pero cómo se está perjudicando tanto y se está poniendo tanto en juego a los derechos de los autores. O sea, no entendía nada. Me la leí y hasta que no hice la segunda o tercera lectura dije, enhorabuena, chapó aquí el juez y bien trabajado. Va a haber recurso.
La audiencia provincial, yo con lo que he visto, no he visto ninguna prueba, pero después de ver un poco lo que parece ser que ha habido, creo que se va a desestimar el recurso también y bueno, volverá a ganar Mango, ¿vale? Si no, pues te prometo que haré un segundo vídeo, pediré perdón, explicaré por qué yo consideraba que no iba a ganar Begap de nuevo, porque falta prueba. Entonces yo creo que está bien aplicado. Y solamente veo la posibilidad de que Begap salve este caso si es que la audiencia provincial de Barcelona considera que no hay que aplicar el uso legítimo. Y si no considera que no hay que aplicar el uso legítimo, pues a lo mejor podría decir, oye, se ha hecho una transformación. Desde mi punto de vista, Pablo, yo considero que convertir la obra en un NFT sí es una infracción de derecho de propiedad intelectual, sí requiere la autorización del autor y no está incluido en el derecho de un titular de un soporte físico de una obra a su exposición. Es mucho más que una exposición. En el momento que tú minteas, estás codificando una obra, estás digitalizando una obra, la estás creando metadatos, que eso, una obra física no tenía metadatos. Estás creando información, ¿vale? La estás cambiando en un soporte, la estás convirtiendo en tecnología, ¿vale? En algo digital. Y además se le está dando un uso que tiene una vertiente totalmente distinta a los fines, propósito, concepto del autor. Entonces, desde mi punto de vista, yo veo que sí hay infracción, ¿vale? Solamente la transformación. Entonces, eso tendría que bastar. Si esto la audiencia provincial lo considera, y para eso va a hacer falta también el Begap, tío, haberte traído informes y haber documentado mejor el funcionamiento de los NFTs, que ya lo ha hecho Mango, pero a su favor, para que veas. Tú me traes un informe, tráeme un contrainforme, y como a veces hemos visto en otros casos, si tiene que haber 5 informes por cada parte, que los haya. Entonces, yo creo que la audiencia provincial aquí puede coger el camino que quieras. Pero viendo que tiene mucha coherencia, está muy bien razonada y motivada la sentencia del juez de lo mercantil número 9 de Barcelona, yo creo que va a seguir el mismo camino. Y si no, lo analizamos, aprendemos juntos y así seguimos. Nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Solo faltaría, si fuera especializado en divorcios no te hago esto ni para atrás. Y por supuesto, que si te ha gustado este tema de propiedad intelectual, que veas el siguiente vídeo donde vas a aprender más sobre propiedad intelectual, derecho de autor y todo lo que tiene que ver, que ha afectado en este caso. Nos vemos en el siguiente vídeo.